Bienvenido una vez más a nuestro servicio de Fuente en Casa. Es un privilegio y es un honor poder compartir este tiempo juntos. Qué padrísimo que te conectas, bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, bienvenido nuevamente. Este tiempo lo hemos preparado especialmente para ti. Y bueno, tengo un par de anuncios para ustedes. Quizá tú ya conozcas nuestras transmisiones en vivo. Y si no, déjame platicarte un poco de ello. Realizamos transmisiones en vivo entre semana, en donde tú te puedes conectar y vamos a interactuar, vamos a orar, vamos a convivir. Y esto es mediante Facebook, Instagram y YouTube. Como hoy, puedes conectarte a nuestros servicios en línea de domingo. El sábado tenemos un servicio para hombres que se llama Héroes a las 7 de la mañana. Tenemos reuniones para jóvenes jueves y para adolescentes los viernes. También déjame comentarte esto. Tenemos grupos. Grupos lo hemos hecho con la finalidad de conocerte, de interactuar, de convivir de la manera más cálida y inmensamente, pues, pasarla padre. Entonces te animo a que te conectes a un grupo y que sigas nuestras transmisiones en vivo en Facebook, Instagram y YouTube. Disfruta de este tiempo. ¡Te amamos! Recuerda que contamos con 5 maneras con las que puedes seguir siendo generoso con la casa. Puedes hacer transferencias de OXXO a estos 2 números. También te dejamos nuestra cuenta clave con la cual desde tu aplicación o Practicaja puedes hacer tu depósito. Una manera más es a través de PayPal. No es necesario que tengas cuenta en PayPal para realizar la transferencia. Te recordamos que las oficinas están abiertas de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En ese horario estamos listos para recibirte. Si tú eres una persona vulnerable o de riesgo, uno de nuestros pastores puede recoger tu sobre y así depositarlo en nuestras oficinas. Gracias por tu generosidad. ¿Qué onda, Fuente? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, bienvenidos a Fuente en Casa. ¿Cómo están, Fuente? Hoy estoy con mi hijo Titus y es un privilegio tenerte conmigo el día de hoy. Él cumple 18 años en poco tiempo, en junio. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer este año con tu vida? Después de este ya es mi último año en la prepa, entonces después de cuando ya termine, voy a irme un año tal vez a Estados Unidos a estudiar en Portland Bible College, se llama una escuela, un instituto bíblico, a estudiar teología y cosas así. Y qué padre, mi esposa y yo estamos tan felices por esa decisión tuya, Titus. Me encanta, me fascina. Sé que te va a ir muy bien, te vamos a extrañar mucho, tu mamá te va a extrañar mucho. Pero también sé que la mano de Dios está sobre tu vida. Muy bien, bienvenidos a Fuente en Casa. Hoy es, creo, el 21 de marzo. No puedo creer que haya pasado ya un año completo de nuestra última reunión presencial. Extrañamos verte a tu rostro, a tus ojos. Extrañamos los edificios de Fuente. Pero también sabemos que tú y yo somos la iglesia. Nunca fue el edificio, siempre fuimos nosotros los hijos de Dios que formamos la iglesia. Sí, hoy es exactamente creo el aniversario desde que empezamos a tener Fuente en línea en vez de presencial. Y qué loco que ya pasó un año, pero pues si tú sigues acá es por una razón. Si te has conectado después de todo este tiempo, pues es porque... es por algo y pues ya viene lo mejor. Exacto, muy bien y muy padre. Y bueno, hoy también fue Fuente al Volante, allá por la recta Cholula. Y si tú hoy estás rumbo a Fuente al Volante, si fuiste a Fuente al Volante, qué padre, felicidades también a todos los que se bautizaron hoy. Y acuérdense que en 2 semanas tenemos otro Fuente al Volante más, porque estaremos celebrando Domingo de Resurrección. Ya viene Semana Santa, ya viene Domingo de Resurrección. No te lo pierdas, va a estar padrísimo. Nos vemos en 2 semanas en el siguiente Fuente al Volante y estaremos enviando la dirección si es que tú no sabes llegar. Podemos ayudarte con la ubicación. Muy bien, vamos a estar
hablando el día de hoy de 6 características de qué es ser discípulo de Jesús. Todo este mes hemos hablado del tema ser discípulo y quiero darles una pequeña y breve introducción. Luego mi hijo Chai les va a dar 3 características de qué es ser discípulo y yo voy a dar también otras 3 características. ¿Está bien? Entonces ahí te va la introducción. Características de ser discípulo. En el cristianismo, discípulo se refiere principalmente a un seguidor dedicado a Jesús. Seguidor, no tan solo alumno, sino el que sigue. Si Jesús avanza, tú avanzas. Si Jesús camina, tú le sigues. Por donde va el Espíritu Santo, tú vas con el Espíritu Santo. Este término se encuentra en el Nuevo Testamento, solo en los Evangelios y en Hechos. En el mundo antiguo, un discípulo es un seguidor de un maestro. No tan solo es alumno, porque el alumno está sentado en un salón de clases, mientras que el discípulo sigue a su maestro donde quiera que vaya. Si está en un huerto, está con él en el huerto. Si está en un desierto, si está en un río, si está caminando por las calles de Galilea o de Jerusalén, los discípulos debían ir con el maestro para no tan solo escuchar sus palabras, sino también copiar y aprender reacciones, actitudes, puntos de vista, estilo de vida, todo lo que era su maestro. No es lo mismo de ser un estudiante en el sentido moderno. Un discípulo en el mundo bíblico antiguo imitó activamente, ser un imitador del maestro, tanto la vida como la enseñanza. Ser un discípulo no tan solo es saber qué dice la Biblia, sino es ser un imitador de Jesús. Muy bien, entonces voy a pedirle a mi hijo Titus a compartir con ustedes 3 características de qué es ser discípulo. Pues sí, entonces yo voy a dar 3 características, cosas que deberían de definir un discípulo y definirnos a nosotros como discípulos de Dios, de Jesús y también de tales personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y pues sí. Entonces a lo largo de los 3 puntos voy a estar viendo a diferentes momentos en la Biblia, específicamente hablando de Jesús con sus discípulos, porque creo que con ellos tenemos un ejemplo súper claro de cómo debería de ser, no porque ellos eran perfectos, pero porque creo que Jesús los escogió a ellos con una razón, y pues él sí era perfecto, él era el maestro perfecto, el creador de discípulos perfecto. Entonces, pues sí, pero también a lo largo de esto podemos ver contrastes, cosas que nos enseñan pues qué sí hacer, qué no hacer, especialmente, por ejemplo, con los fariseos. Los fariseos eran los maestros religiosos, estudiosos de la ley en esos tiempos, que en sí eso no era lo malo. Pablo, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento, era igual, pero era que ellos se quedaron con eso y no tuvieron estas características, no se convirtieron en discípulos. Exacto. Sino solo personas que sabían cosas. Muy bien. Pero pues bueno, entonces la primera característica es ser enseñable. Un discípulo debe de ser enseñable. ¿Qué quiere decir eso? Alguien al quien tú puedes pues enseñarle cosas, puedes decirle, hey, así es como se tiene que hacer, así es como tú tienes que actuar, esto es lo que debes hacer en esta situación, y ellos realmente escuchan y lo aplican, y lo aplican a sus vidas, a las diferentes situaciones. Eso es ser alguien enseñable, y podemos ver esto en la Biblia. Primero vamos a ir a Lucas 8. ¿Vale? Lucas 8, yo voy a empezar en el versículo 9. Y antes de esto, Jesús había dado parábolas, específicamente la parábola del sembrador. Había estado con multitudes, con los discípulos estaban ahí. Pero después de eso, después de las parábolas, él tuvo un tiempo más íntimo con sus discípulos específicamente, y ellos le preguntan esto. Entonces, Lucas 8, versículo 9. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. Okay, entonces ellos llegan y están confundidos. No sabían exactamente a qué se refería Jesús. De por sí, a veces es confuso las parábolas. Pero hay algo que ellos tienen que las demás personas no tenían, y es que ellos podían preguntarle a Jesús. Y de hecho Jesús
resalta esto. En el verso 10 dice, les dijo Jesús, a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les hablo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan. Entonces les está enseñando que ustedes tienen un gran privilegio, el que ustedes pueden estar conmigo. Yo les puedo decir claramente esto es lo que significa, mientras que con otras personas les estoy hablando a través de parábolas. Una razón que hacía esto era para que las personas que sí querían aprender, que sí realmente querían escuchar, escucharían. Acá dice exactamente eso. Para por más que miren, no vean. Los que no querían ver, o sea, los que sí querían escuchar las palabras de Jesús iban a tomar estas parábolas y tenerlas en su mente y sacar lo que tenían que sacar. Pero con los discípulos ellos podían escuchar directamente de la fuente. Exacto. Y eso es una característica de un discípulo, es que tú puedes aprender, tú puedes ser, el maestro puede enseñarte, pero por eso es que nosotros debemos ser enseñables, y eso es lo que no vemos con los fariseos. Jesús varias veces también con ellos les quiere enseñar, les corrige, les dice diferentes cosas, y la mayoría dicen que pues no son enseñables, se quieren aferrar a lo que ellos tienen, a sus métodos. Exacto. Y no todos, porque como dije, Pablo se convirtió, habían otros fariseos que le preguntaban cosas a Jesús, como que se acercaban. Pero también otra cosa que vemos súper interesante en este versículo es que los discípulos fueron y le preguntaron a Jesús, no se quedaron ahí esperando hasta que Jesús por fin tenga tiempo o hasta que ya se calmen las cosas. Ellos fueron con Jesús porque tenían esa confianza y tenían ese privilegio. Un discípulo es alguien que quiere aprender, no solo espera hasta que toda la información del cielo se descargue dentro de su chip de memoria, sino es alguien que va a la palabra, va a la Biblia, va con su pastor, con su mentor, y le hace preguntas, y realmente quiere llegar al conocimiento y a aprender, no tan solo a cuestionar, sino a aprender y realmente llegar a eso. Pero pues bueno, la segunda característica es ser alguien entrenable. Alguien entrenable es alguien quien son similares, enseñable y entrenable, pero enseñable trata más con información o más con conocimiento, con que tú les enseñas cosas acerca de Dios, o pues si es una escuela, acerca de cómo son las cosas, pues a través de un libro. Pero entrenar es cuando lo pones en práctica, cuando lo llevas a cabo y aprendes hábitos, aprendes cómo es que hacer las cosas, cómo es que haces las cosas. Y ese es ser alguien entrenable. Y esto vemos que sucede 2 capítulos después, en Lucas 10. Entonces después de esto y más parábolas, por fin Jesús los manda a los discípulos, a los 12 y a 72 otros discípulos. Entonces Lucas 10:1. Después de esto el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de 2 en 2 delante de él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Entonces ellos fueron, y por fin llegó el momento en donde ellos podían hacer algo. Ellos, dice más adelante, que ellos iban sanando a personas, expulsaban demonios, como lo chido. Pero antes de todo eso había pasado tal vez lo no tan chido. Habían pasado tiempo simplemente aprendiendo de Jesús, de quién era, escuchando de él, luego tal vez pasando días tras días nada más siguiéndolo, sin el espectáculo, nada más siguiendo a Jesús, ciudad tras ciudad. Y ahora por fin es que estaban llegando a este lugar donde ahora ya ellos podían aprender cómo hacer las cosas, pero antes de eso ellos tenían que haber entrenado en otros aspectos. Pero aún esto no era el fin, la meta final, no era, pues ya hicimos cosas chidas, sino de hecho esto era algo para otra vez entrenarles para cuando Jesús no esté. Jesús se iba a ir y iba a venir el Espíritu Santo, pero ellos iban a necesitar el entrenamiento que Jesús les dio. Los apóstoles, los discípulos iban a necesitar hacer esto, y sin Jesús ahí respaldándolos, entonces era necesario este entrenamiento. Pero pues sí, un discípulo es alguien que
entrena, que trabaja. Es algo que vemos en toda la Biblia. O sea, estuvo así de cerca de, en vez de hablar de los discípulos, de hablar de Elías y Eliseo. Y algo que iba a mencionar es que dice en Primera Reyes, no me acuerdo exactamente qué capítulo, que cuando Elías encontró a Eliseo para pues como que darle a él el manto, el título de profeta, la encontró trabajando, la encontró sembrando, exacto, haciendo eso. Y es que durante todo, o sea, a través de toda la Biblia vemos eso, vemos que Eliseo estaba trabajando, que Pedro y los discípulos eran pescadores, que Pablo hacía carpas, no sé qué, que David estaba siendo ¿cómo se dice? Un pastor de ovejas. Y es que empezamos con cosas pequeñas, pero cuando las cosas hay cosas que tú tienes que aprender a saber hacer, hay cosas que tú tienes que entrenar y pues te ayuda para lo después, pero es alguien entrenable en todas partes. Ok, entonces el último punto, la última característica es corregible. Un discípulo tiene que ser alguien corregible, alguien al quien tú puedes pues corregir, enseñarle dónde está mal, dónde puede mejorar. Y vemos a Jesús muchas veces corregir a sus discípulos, y ahí es donde vemos sus diferentes reacciones y cómo termina afectándolos más adelante. Pero pues bueno, vemos en Juan 12 un instante de esto. Pero pues bueno, Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Ahí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume puro muy caro y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con su cabello y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Entonces están comiendo. Jesús llegó a un pueblo y está comiendo, y luego llega María, que es la hermana de Lázaro, y derrama un perfume ante los pies de Jesús y empieza a adorarlo y limpiar los pies de Jesús. Y Judas dice: pues ¿por qué? O sea, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no vio la razón? Dijo que dice que podrían haber hecho mucho más con eso, dárselo a los pobres, haber hecho mucho más. Pero luego dice esto, verso 6. Pero Jesús no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que le echaban en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces Jesús lo corrige y le dice a Judas que no, que déjala, que está bien. Y dice que las intenciones de Judas, de hecho, no eran el ayudar a los pobres ni nada de eso. Pero vemos acá que Jesús corrige a Judas, también corrige a Pedro cuando está en el barco y le dije: ven, camina sobre el agua, no puede. Le corrige, le ayuda. Corrige a los fariseos, corrige a varios discípulos, pero vemos reacciones diferentes entre todos ellos. Y es por eso que creo que este punto es súper importante, porque Judas tenía los primeros dos. Judas había sido enseñado por Jesús, había escuchado las palabras, sabía mucho de lo que los demás sabían, había sido entrenado, había caminado con Jesús, había aprendido cómo hacer las cosas, pero no dejó que Jesús lo corrigiera, no dejó que mejoraran las áreas que debía de mejorar. Wow. En esas cosas pequeñitas que tenía en él, en esa arrogancia, en ese, pues, todo lo que tenía adentro que otros discípulos también tenían y todos nosotros también tenemos. De hecho, hasta la noche en que Jesús fue crucificado, los dos traicionaron a Jesús, Judas y Pedro, pero Pedro dejó que lo corrigieran, se arrepintió. Exacto. Y es por eso que es súper importante
este punto, porque es realmente la diferencia entre ser un discípulo y simplemente ser alguien que sabe información, que tal vez va a la iglesia, que sabe cómo hacer las cosas, ya entrenado en hacer las costumbres de la iglesia, pero alguien que realmente es un discípulo que está aprendiendo y siguiendo, como dijo mi papá al principio, que un discípulo es alguien que realmente siga a Jesús donde quiera que Él vaya. Y eso tiene cosas muy prácticas también, donde nosotros debemos de estar abiertos a corrección del Espíritu Santo, donde dice, hey, esto no, esto sí, y también de otras personas, de todo tipo, porque a veces son diferentes tipos de personas, pero pues bueno, esos fueron mis 3 puntos. Wow, padrísimo, gracias Cyrus por estos primeros 3 puntos, enseñable, entrenable y corregible, padrísimo, me encanta saber que ser enseñable tiene que ver con conocimiento. Entrenable habla de ir al campo, estar allá afuera en el campo, herramientas, armas, cómo usarlos, por ejemplo. Y luego corregible, me encanta lo que dijiste, que todos somos corregidos, pero no todos lo tomamos de la misma o de la mejor manera, y todo tiene que ver. Los discípulos buenos saben cómo ser corregidos, y a veces la corrección viene por personas las menos esperadas. En la vida de Pedro fue una niña que un día lo confrontó, una niña, y él no quiso escucharla. A veces las correcciones vienen de personas menores de edad, personas, tu pareja, por ejemplo, tus hijos. Entonces hay que siempre estar con el ojo atento a la corrección, porque cuando Dios nos corrige o cuando usa a una persona para corregirnos es porque nos ama. Buenísimo, gracias Cyrus, buenísimo. Entonces ahí van otros 3 características, van a ser 6 en total, faltan 3. Entonces él dio 3, el cuarto característica es ser alguien imitable. Entonces no tan solo es yo ser enseñado y luego entrenado y también corregido, es que yo debo de saber que la persona que soy yo, hay personas que me van a imitar, para bien o para mal. Entonces yo necesito ser alguien de palabra, alguien de ejemplo, alguien imitable. ¿Y dónde encontramos esto en la Biblia? Hay 2 versículos muy buenos, los 2 están en Corintios, las 2 son palabras de Pablo. Corintios, primera carta, 11, verso 1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces Pablo sabía, en la medida que él imitaba a Cristo, él sería una persona imitable. ¿Tú eres alguien imitable? Si un día tus hijos crecen y son una fotocopia tuya, ¿te va a dar gusto o te va a dar susto? No, si tus hijos son iguales a ti, ¿te va a dar orgullo o te va a dar pena? Entonces seamos personas imitables. Esto habla de nuestro testimonio, cómo nos presentamos ante las demás personas y la sociedad y nuestra familia. Nuestro testimonio es bueno, es correcto, es digno de ser imitable, o debemos corregir algunas cosas. Bueno, eso solo cada quien lo sabe. Y 1 Corintios 4:16 dice casi lo mismo. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Entonces, una vez más, sí, hay que aprender, hay que ser entrenados, hay que ser corregidos, pero también hay que ser dignos de ser imitados. ¿Está bien? Entonces, el punto número 4 fue fue imitables. Quinto punto de esta predicación es ser alguien reproducible. No quedarme con la información o el conocimiento, no quedarme con el entrenamiento, las armas y las herramientas. No solo ser corregido yo, sino reproducirme ahora en otras personas. La obra que Dios ha hecho en mí, permitir ahora que otras personas reciban lo mismo, que conozcan lo mismo. El gozo que yo tengo, yo quiero que otros lo sientan. La libertad que yo tengo, quiero que otras personas también la reciban. Y esto se encuentra en Mateo 28:19. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero mencionar que hoy habían bautizos
en nuestra Fuente al Volante hay más de 25 personas bautizándose por primera vez el día de hoy. Estamos tan felices y emocionados. Y también mandamos una fuerte felicitación porque ser bautizado es parte primordial de ser discípulo, porque es una muestra pública de tu fe, de voy a seguir a Cristo. Soy hijo, pero también soy discípulo. No, soy alumno, pero también soy aprendiz. Voy a copiar a Jesús en sus enseñanzas, pero también en su forma de ser y en su estilo de vida. Verso 20 dice, enseñan a los nuevos discípulos, entonces siempre tiene que haber nuevos discípulos. No dice ir y hacer congregantes, dice discípulos. Y obedecer todos los mandatos que yo les he dado. El discípulo es alguien que no tan solo conoce el camino, pero también se preocupa por caminar en el camino. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo podemos ser buenos discípulos? Recordando que su presencia está siempre con nosotros. Y el último punto, la última característica es ser amable. Amable. Amable habla de cómo tratas a las demás personas, pero también amable es alguien digno de ser amado. Amable habla de tu amor hacia otros y también tú saber cómo dejarte amar y papachar por el Padre. Entonces, en donde la Biblia habla de amar a las demás personas, ser bondadoso, ser cariñoso, ser respetuoso, darte a ti mismo a las demás personas. Un versículo está en Romanos 13:8, dice, no deban nada a nadie excepto, o sea, tú estás endeudado, yo estoy endeudado con las demás personas. ¿Cuál es nuestra deuda? Dice, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en una sola: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si te amo, no te voy a defraudar. Si te amo, no te voy a mentir. Si te amo, no te voy a manipular. No voy a lastimarte porque te amo. Entonces, los mandamientos son resumidos en una sola, que es, primero ama a Dios por encima de todas las cosas, y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10, el amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Si no te sabes todos los mandamientos que hay en la Biblia, preocúpate por dos nada más: amar a Dios por encima de todo y amar a tu prójimo, es decir, a las demás personas, como a ti mismo. Entonces, amar y déjate amar por Dios. Y Juan 13:34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, ¿ven el vínculo entre ser discípulo y amar? Si digo ser discípulo, pero no amo, todavía no soy discípulo. Tengo conocimiento, tal vez hasta leo la Biblia, tal vez voy a una iglesia, pero si no amo a todos los que me rodean, a mi familia, a mis vecinos, hasta a mis enemigos, porque debemos amar a nuestros enemigos, orar por los que nos hacen daño, entonces todavía no he aprendido 100% ser discípulo, porque ser discípulo es ser como el maestro, y el maestro fue Jesús, es Jesús, y él amaba hasta los que lo oprimían. Él amaba a los que lo crucificaron. Él amaba a los soldados romanos, los que los colgaron ahí en la cruz. Él amaba a los saduceos, fariseos y escribas, los que testificaron falsamente en su contra. Él amaba a Judas y Pedro, aunque ellos lo negaron o lo traicionaron el día que más lo necesitaban. Él los amaba a todos. Ser discípulo es ser como el maestro, y para ser como el maestro tenemos que amar. Entonces, ¿cuáles son los 6 puntos? Aquí va el repaso. 1, enseñable. 2, entrenable. 3, ser corregible. 4, ser imitable. 5, ser reproducible. Y 6, ser amable. 6 características que habla del discípulo. Entonces, vamos a orar por ti, para que tú
durante este mes de marzo tengas bien consciente y bien presente que no tan solo eres un hijo de Dios, pero también el hijo es discípulo. Y no tan solo eres un discípulo de Dios, pero también eres hijo. Así como mi hijo Tzaires, que está conmigo el día de hoy, él es hijo primero, pero también es discípulo porque todo lo que yo hago en casa, él me ve y me va a imitar. Y como nosotros hacemos las cosas en casa, él va siempre a aprender porque los hijos siempre su escuela número 1, su primera escuela es el hogar. Entonces, papás, seamos buenos maestros, buenos pastores para nuestros hijos. Hijos también aprendan todo lo que puedan de sus papás y principalmente de Dios. ¿Por qué no oramos? Gracias, Jesús, te doy por esta plática, por estas 6 características que hace el discípulo. El ser enseñable, queremos conocer tu palabra. Ser entrenables, poder ser entrenados en la vida, en el campo, allá afuera, en cada aspecto y circunstancia de la vida. Ser corregibles cuando cometemos errores, tener la humildad de reconocerlo y cambiar. Ser imitables, tener un testimonio digno de ser imitado. Ser reproducibles, poder invertir lo que tú has hecho en nosotros en otras personas para que tengan la misma experiencia. Y también ser personas amables, amar a nuestro prójimo, querer a los demás, perdonar a nuestros enemigos, orar por los que nos ofenden y amar a nuestro prójimo como también tú nos has amado a nosotros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Y bueno, por último, queremos orar por las personas que nos visitan por primera vez. Tal vez es tu primera vez de congregarte en línea o tal vez en presencial. Si nunca has ido a una iglesia físicamente y nunca has hecho esta siguiente oración, es muy importante porque en tu corazón es como si hubiera un trono y siempre algo va a estar sentado en este trono. Si es el dinero, si es la fama, si es el trabajo o si es Jesús. ¿A quién le estás sirviendo? ¿A quién le has entregado tu cariño, tu compromiso, tu tiempo, tu amor? ¿A un Dios de este mundo, a un Dios temporal, un Dios falso o al único Dios verdadero? ¿Por qué no hacemos esta oración para hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador? Así que acompáñenme, vamos a hacer juntos esta oración para aceptar a Jesús en nuestro corazón y cederle el trono de nuestra vida. Señor Jesús, gracias por todo lo que tú has hecho por mí a lo largo de mi vida y de la historia del ser humano. Sé que tú moriste por mí en una cruz hace muchos años. Yo quiero ahora reconocerte a ti como mi único Señor y Salvador. Admito y confieso que no he sido perfecto, He cometido cosas equivocadas, pero ahora te pido que me perdones por cada uno de mis errores y de mis pecados. Te pido que vengas a mi vida, que seas el Señor de mi vida y que ocupes el trono de mi corazón. Quiero servirte, quiero ser tu hijo. Gracias por aceptarme en tu familia. En tu nombre, Jesús. Amén. Ok, familia, nos vemos en 2 semanas. Siguiente Fuente al Volante en el día que es el Domingo de Resurrección. Ya viene Semana Santa, Domingo de Resurrección. Nos vemos pronto, amigos, en el siguiente Fuente al Volante. Tzaires, ¿qué más quieres decir para despedirte? Sí, gracias. Estuvo genial. A los que vinieron a Fuente al Volante estuvo súper genial. Y otra vez felicidades a los que se bautizaron. Y sí, nos vemos en 2 semanas. ¡Woo!